por último, ya para acabar el módulo, vamos a hablar, o la doctora María Jesús Broch nos va a hablar de las terapias renales sustitutivas continuas. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta mesa. La verdad es que cuando me llamó Iris, le dije y pensé en lo que me dice el doctor Moy. El doctor Moy es un nefrólogo jubilado del Hospital La Fe y siempre me decía que yo era una intensivista aficionada a la nefrología. Y le dije, yo no soy nefróloga, Iris, soy aficionada a la nefrología. Y ella me dijo, bueno, es para residentes. Digo, bueno, pues si es para residentes sí que voy a ir, porque si una de mis pasiones es la nefrología crítica, la otra, todavía mayor, es la de los residentes. Así que, nada, muchas gracias. Quiero comentarles antes de nada que no tengo ningún conflicto de intereses y vamos a hablar en 15 minutos, no sé si va a dar para mucho, pero de las terapias continuas de depuración extrarrenal, que, como ya saben, simplemente es la extracción de sangre del paciente, que lo vamos a mantener durante las 24 horas del día, las 7 días a la semana y los 365 días del año. Van a reemplazar la función glomerular, pero no la función endocrina, la metabólica o la tubular. Y en pacientes críticos, y esto es opinión de expertos, las primeras terapias, las continuas, se recomiendan sobre la diálisis convencional. Voy a presentarles este caso. Este es un caso típico de los que tenemos en las unidades de críticos, ¿no? Es un paciente de 46 años, sin antecedentes de interés, que ingresa por una situación de shock séptico secundario a una infección urinaria con disfunción múltiple de órganos. Tiene una lesión renal aguda, CADIGO2, y con anuria, requerimientos altos de vasopresores, trombocitopenia de 45.000 plaquetas, y en la gasometría destaca un láctico de 6 milimoles litro con acidosis metabólica, ¿no? Ante esto, nos vamos a plantear que nuestro paciente precisa una terapia de diálisis. ¿Cuál de las siguientes utilizaríais en primer lugar? ¿Qué pensáis? Bueno, pues vamos a intentar aplicarle a nuestro paciente una terapia continua de reemplazo renal. ¿Pero esto es porque es mejor? Pues no. Se han hecho estudios y se ve que no hay diferencias de las terapias continuas respecto a las terapias convencionales o intermitentes. No hay diferencias en cuanto a la mortalidad, como pueden ver en la gráfica, ni tampoco en la dependencia de diálisis ni en la estancia hospitalaria. Sí que es verdad que, bueno, en algunos pacientes, sobre todo críticos, como el que les he presentado, que son pacientes inestables, chocados, con requerimientos de drogas elevadas, ¿no? Pues debido a esa inestabilidad, pues parece ser que estos pacientes van a tolerar mejor las terapias continuas que una diálisis intermitente. Además, la sobrecarga de volumen que estos pacientes van a ser sometidos, porque una de las primeras cosas que hacemos es el aporte de fluidos, pues va a ser mejor controlada con una terapia continua que en una diálisis convencional, ¿no? Y luego está pues lo que se está comentando últimamente, y es que, bueno, efectivamente las terapias continuas eliminan mediadores inflamatorios. Y lo pongo interrogante porque si bien es cierto que eliminan mediadores inflamatorios, eliminan tantos proinflamatorios como antiinflamatorios simultáneamente desde el inicio, y no sabemos si en cada momento de la evolución de mi paciente los que eliminamos, tanto unos como otros, esto puede ser beneficioso o no. Sí que es cierto que hay una población de pacientes críticos en la que yo me atrevería a decir que las terapias continuas sí que son mejor que las terapias intermitentes, que son aquellos pacientes que tienen presiones intracerebrales elevadas, porque por los cambios osmolares bruscos pues va a producirse un aumento de la presión intracraneal. Y esto pues son los pacientes neurocríticos y también los pacientes cirróticos. Así, bueno, ¿de qué depende que utilicemos en unos centros u otros terapias continuas? Pues va a depender, por supuesto, de las preferencias de cada centro, de la experiencia local, de la disponibilidad del personal, porque cuando utilizamos en la UCI pues, una terapia intermitente, pues tiene que venir personal de enfermería hasta la pie de cama para controlar las máquinas, y a veces, pues bueno, la disponibilidad de personal pues es escasa, ¿no?
Depende también de los recursos tecnológicos y, sobre todo, pues, de los factores a tener en cuenta, que son la situación hemodinámica del paciente y las comorbilidades. ¿Qué ocurre con las técnicas continuas? Pues, fundamentalmente, el tratamiento que vamos a aplicar es el mismo con una diálisis que se aplica durante 3 o 4 horas, pues, en este caso, al aplicarla en 24 horas, por los cambios osmolares son bruscos y, por lo tanto, en ese sentido, es por lo que se comenta que son mejor toleradas. En 15 minutos no puedo hablar mucho sobre estas y voy a comentar nociones sobre la utilidad del catéter, porque para que estas técnicas funcionen bien se necesita un entrenamiento fundamental del personal de enfermería y también del personal médico, ¿no? Y una de las cosas que hace que esta técnica tenga un éxito o no es la permeabilidad del catéter, y hay que elegir el catéter de una manera adecuada. Voy a hablar también de la modalidad que vamos a aplicar con este tipo de terapias, de la dosis, de la anticoagulación y de los ajustes diarios. En primer lugar, el catéter, ustedes mejor que nadie conocen los catéteres porque los utilizan frecuentemente para su tipo de diálisis, para sus diálisis convencionales, pero nosotros sí que tenemos en cuenta que en función de la anticoagulación que vamos a elegir, el diámetro del catéter puede ser más o menos grande. Así, si utilizamos heparina sódica como anticoagulante, el French, que vamos a coger catéteres de 13, incluso a veces más French, pero si utilizamos de anticoagulante el citrato, con un catéter de 11 French es suficiente. Y la primera localización que se recomienda es la yugular derecha, seguida de las femorales y, en último lugar, la yugular izquierda. Si elegimos la yugular izquierda, el catéter tiene que ser de mayor longitud para que pueda llegar a la vena cava superior, y siempre, en caso de que no se pueda coger ninguno de estas vías venosas, pues entonces vamos a la subclavia. Pero la subclavia siempre la intentamos reservar porque algunos de estos pacientes van a terminar siendo enfermos renales crónicos y supuestamente necesitarán diálisis convencional, y dejamos los accesos de las subclavias por si necesitan una fístula. Siguiendo con nuestro paciente, ¿qué modalidad aplicarían en este paciente a la hora de iniciar una terapia continua de reemplazo renal? Hemodiafiltración veno-venosa continua, hemofiltración venosa continua, hemodiálisis venosa-venosa continua o ninguna. Bueno, podríamos utilizar cualquiera, ¿vale? Yo actualmente, hace muchos años, la modalidad elegida en primer lugar en todas las UCIs españolas era la hemofiltración, porque por la convección pues, se eliminan mediadores de moléculas de mediano tamaño y además moléculas inflamatorias, y en este contexto, que es un paciente séptico, pues parece ser que es muchísimo mejor, ¿no?, la convección. Sin embargo, se ha visto que tanto la hemodiálisis veno-venosa continua como la hemodiafiltración, aunque no son superiores a la hemofiltración sola, sí que prolongan la vida del circuito. Por lo tanto, en este sentido, debido a que el paciente es séptico y lo que queremos es preservar el circuito que hemos elegido, elegiríamos la hemodiafiltración veno-venosa continua. ¿En qué consiste la hemofiltración venosa continua? Pues como ven en la imagen, con el catéter a través de una bomba sacamos la sangre del paciente, pasa a esta membrana en la que se va a producir por una diferencia de presiones, vamos a arrastrar agua y con ella los solutos, que son de mediano y de pequeño tamaño, generando una serie de presiones que son las que luego tendremos que controlar en el monitor en el día a día, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si aplicamos una dosis elevada, la dosis de fluente que vamos a recoger también es elevada, y el hematíe al principio entra nadando, pero si no hacemos una reposición acorde, al final saldrá caminando, ¿no? Así que en este tipo de terapias en las que la extracción es bastante alta, pues necesitamos reposiciones también altas, como luego veremos. En cuanto a la hemodiálisis, pues en la hemodiálisis lo que vamos a hacer, mejor que ustedes no lo saben, a través de un gradiente de osmolaridades con los líquidos que vamos a poner, pues lo que vamos a hacer es arrastrar moléculas. Y lo mismo, también aquí lo que tenemos que tener en cuenta también es el coeficiente de cribado Sievin para saber que este sistema funciona correctamente.
Y, por último, podemos aplicar la hemodiafiltración veno-venosa continua, que es la que hemos elegido en nuestros pacientes, que aplica las dos técnicas, las dos modalidades físicas, tanto la convección como la ultrafiltración. Si bien es cierto que ninguna de estas, como he comentado, es superior en cuanto a mortalidad, sí que en cuanto a supervivencia de filtro, la hemodiálisis veno-venosa continua y la hemodiafiltración lo prolonga. Por lo tanto, en estos pacientes elegiríamos, en primer lugar, estas dos modalidades. ¿Y qué dosis elegiríamos en este paciente, en el paciente séptico? 20 mililitros kilo hora, 25 mililitros kilo hora, 30, 35, ¿qué opinan? ¿35? Bueno, aquí también es cierto que ya desde el año 2000, ¿no?, se empezaron a hacer estudios en continuo a saber qué dosis era la óptima. Se empezaron con dosis muy altas y luego, pues, a lo largo de los años se ha ido viendo que las dosis altas no mejoran el pronóstico de estos pacientes y mejoran la supervivencia y, sin embargo, estos pacientes eran sometidos al dialitrauma, un término acuñado por un grupo de intensivistas del País Vasco en el que, debido a las dosis altas, pues los pacientes tenían pérdidas de vitaminas, de proteínas, de antibiótico, etcétera, y, por lo tanto, esto podría incluso ser el motivo de no obtener ventajas en la supervivencia. Y luego también se vio que a nivel de Japón, en Japón no se puede utilizar más de 1 litro de líquidos por hora, con lo cual la dosis media en los pacientes japoneses son 16 mililitros kilo hora. Y no se veían diferencias entre las dosis más altas y las dosis menos altas. Así, KDIGO, lo que sigue siendo una opinión de expertos, en las guías KDIGO recomiendan 20-25 mililitros kilo hora, aplicando unas dosis un poco más elevadas para suplir las pérdidas de tratamiento debido a las cambias de bolsas, a las alarmas, etcétera. Pero 20-25 mililitros kilo hora es la dosis óptima. ¿Cuál es la dosis óptima de cada paciente? Yo creo que esto hay que individualizarlo. Yo, en mi opinión, creo que esa dosis puede ser buena para la mayoría de los pacientes, sin embargo, no para todos, porque hay enfermos muy catabólicos, hay enfermos con hiperpotasemia que están muy inestables y que no pueden tolerar una hemodiálisis convencional, que la dosis inicial no puede ser 35 mililitros kilo hora, sino que necesitamos dosis muy altas, incluso 40 o 50, para intentar controlar esa hiperpotasemia. Así que lo de dosis óptima creo que va a depender un poco del paciente en el que tenemos. Lo que sí que es verdad que lo que hay que hacer son ajustes, hay que hacer una dosis dinámica. No podemos aplicar una dosis de 25, 30 o 35 y mantenerla desde el inicio de la terapia hasta el final, sino que, como pueden ver en esta diapositiva, en esta gráfica, hay que ajustarla a las necesidades de cada paciente. Por ejemplo, el paciente A es un paciente que ingresó con una neumonía en la UCI e inicialmente se empezó, pues, con unas dosis de las consideradas estándar por las guías KDIGO. ¿Qué ocurrió? Que inicialmente el paciente estaba muy hipercatabólico y necesitó en los primeros días aumentar la dosis. Posteriormente se controló la urea, se controló la acidosis metabólica, se pudo bajar de nuevo la dosis y luego en el segundo día se empezó con nutrición. Se empezó con nutrición aumentando de nuevo todas las toxinas y requiriendo de nuevo aumento de la dosis continua. Esto es muy importante, ajustar la dosis a las necesidades de cada paciente. Estos circuitos también saben que, bueno, se va a activar la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación, se va a depositar plaquetas, se van a depositar fibrina, se va a perder la eficiencia del aclaramiento de solutos y también del agua y, como no, se va a perder el circuito. Y la mayoría de estos circuitos necesitan anticoagulación para prolongar la vida y que sean eficaces. Si vamos a anticoagular a nuestro paciente, en este sentido, ¿qué elegirían ustedes? Iniciamos esta terapia sin anticoagulación porque nuestro paciente tenía 41.000 plaquetas. Con heparina sódica, pues la coagulación es normal. Utilizaremos citrato, eprosterenol. Citrato. Yo también elegiría citrato. Sin embargo, en este paciente también podríamos hacerlo sin ningún tipo de anticoagulante. Pero bueno, sí que es verdad
que en ocasiones, cuando en estos pacientes no utilizamos ningún tipo de anticoagulación, se han descrito en estudios supervivencias del filtro hasta 36 horas. Si el paciente está chocado con una hiperlactacidemia muy elevada, con trombocitopenia y con coagulopatía, en ocasiones incluso lo hacemos sin citrato y sin heparina sódica, ¿no? Lo hacemos sin nada y los circuitos también duran bastante. Las guías CADIGO, ya en el 2012, porque son bastante antiguas, ya sugirieron como primera anticoagulante el citrato, con bajo nivel de evidencia, pero esto era a base de distintos estudios clínicos que se habían hecho hasta el momento, pero ahora se han ido ampliando, ¿no? El último es este, que es del grupo de Zarkov, que se publicó en JAMA en el 2020 y, como pueden ver, pues realmente no hay diferencias entre los dos tipos de anticoagulación respecto a la mortalidad. Sin embargo, sí que el circuito se prolonga la vida del circuito al utilizar citrato. Tanto si utilizamos heparina sódica como si utilizamos citrato, ambos dos anticoagulantes los vamos a poner siempre antes del filtro, porque lo que queremos es que el circuito esté anticoagulado. ¿Cómo funciona el citrato? Pues el citrato va a unirse al calcio, también al magnesio, pero fundamentalmente al calcio, que participa en la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación, disminuyendo el calcio iónico, y ese descenso del calcio iónico es el que va a hacer que el circuito esté anticoagulado. El citrato se va a unir al calcio y va a formar complejos citrato-calcio. ¿Qué ocurre? Pues que ponemos el citrato se une al calcio, se forman estos complejos citrato-calcio y va a entrar al paciente, ¿no? Pero fíjense que aquí, al unirse, el calcio en sangre disminuye y, por lo tanto, después del filtro tenemos un sensor donde enfermería va a sacar una gasometría para ver el calcio iónico que tiene a nivel postfiltro. Este nivel del calcio postfiltro es el que nos va a decir que el sistema esté bien o no anticoagulado, y enfermería lo que hará será aumentar o disminuir la dosis del citrato para que el circuito esté bien anticoagulado. ¿Qué cifras? Pues habitualmente está bien anticoagulado cuando el calcio iónico es menos de 0,35 milimoles litro. Pero esto solo es una cifra aproximada, porque esto va a depender de la modalidad utilizada y también del citrato utilizado y de los protocolos, porque citratos hay de dos tipos, citrato concentrado y citrato diluido. El 60 o 70% de estos complejos citrato-calcio se va a eliminar al efluente y el resto va a pasar al paciente. ¿Qué ocurre? Que esta sangre que devolvemos al paciente está con un nivel bajo de calcio y, por lo tanto, antes de entrar al paciente tenemos que reponer ese calcio, bien con cloruro cálcico o bien con gluconato cálcico, de tal manera que el calcio del paciente también hay que monitorizarlo para que no tenga hipocalcemia y que esté anticoagulado, y lo que queremos es que esté con un rango de 1,1 a 1,25 milimoles litro. ¿Qué hacemos en nuestra unidad? Pues utilizamos el protocolo de Wald, y es que si nuestro paciente está anticoagulado por otras razones o precisa anticoagulación, iniciamos las terapias continuas con heparina sódica. Y si no es este el caso, pues utilizamos de entrada anticoagulación con citrato. Y en función del equilibrio ácido-base de mi paciente, utilizaremos citrato concentrado o citrato diluido. Si bien es cierto que todos los días hay que hacer un control de calcio total, una relación calcio total, calcio iónico, que es lo que nos va a determinar si el paciente está acumulando citrato o no, y lo que nos va a indicar es si tenemos que modificar los parámetros de nuestra terapia. Además, hay que hacer ajustes diarios, como en todas las terapias, pero en las terapias continuas más, ¿no? Tenemos que ajustar la nutrición. Estos pacientes están hipercatabólicos. Las terapias continuas de reemplazo renal pierden proteínas. Y la nutrición en estos pacientes, en algunos trabajos, lo que nos indican incluso que hay que aumentar de 0,2 a 2,5 miligramos kilo de proteínas. Es decir, estos pacientes nosotros los tenemos con nutriciones con un alto aporte de proteínas. Las calorías, 25-35 kilocalorías al día. Por supuesto, las vitaminas hay que reponerlas porque las vitaminas hidrosolubles se pierden todas y hay que reponerlas, e incluso las vitaminas liposolubles, excepto la A. Además, estos circuitos va a considerar al paciente, lo vamos a dejar en hipotermia, que además la hipotermia va a hacer que se requieran incluso mucho más calorías. Y también otra cosa es que hay que monitorizar los triglicéridos,
porque nos pueden también disminuir la vida del filtro, ¿no?, del circuito. A tener en cuenta cuando utilizamos citrato, que cada milimol de citrato que administramos a nuestro paciente aporta 0,59 kilocalorías, que hay que tenerlo en cuenta para el contaje de las calorías totales. Otra cosa importantísima es la dosis, que ya lo hemos hablado y que tiene que ser dinámica, y a lo largo de 24 horas nuestro paciente va a requerir subir, bajar FiO2, subir y bajar noradrenalina, y por lo tanto también va a poder requerir subir y bajar la dosis de nuestra terapia continua de reemplazo renal. Equilibrio ácido-base y electrolitos, fundamental, y sobre todo cuando lo anticoagulamos con citrato, porque una de las alteraciones más habituales, aunque es leve, es la alcalosis metabólica, y hay que monitorizar calcio, fósforo, magnesio, potasio y el equilibrio ácido-base. Y por último, los antibióticos, porque si estos pacientes sépticos, como era nuestro paciente, el control del foco y el antibiótico es fundamental, con las terapias continuas se pierde antibiótico, y muchas veces cuando nos vamos al chino, al Sanford o a cualquier libro, si se dan cuenta, en cada uno pone una dosis distinta de antibióticos para administrar en las terapias continuas. ¿Cuál vamos a coger? Pues nosotros lo que solemos hacer es, vamos a mirar el volumen de distribución del antibiótico, la unión a proteínas y el peso molecular, y en función de eso decidimos. Pero si el antibiótico que vamos a usar son los betalactámicos, que en realidad tienen pocos efectos adversos, siempre solemos utilizar las dosis más elevadas que podemos. Y para llevar a casa, pues termino diciendo que las terapias continuas de reemplazo renal están indicadas en pacientes críticos, sobre todo inestables, con patología cerebral aguda, teniendo en cuenta que en algunos hospitales no hay terapias continuas y, por lo tanto, se pueden dializar perfectamente con diálisis convencional, y los intensivistas tendrán que intentar posponer las drogas o los vasopresores para mantenerlo hemodinámicamente estable. Que la prescripción debe ser individualizada según cada paciente, la situación clínica, el momento evolutivo del paciente, que un manejo no adecuado de estas terapias va a conllevar a efectos deleterios, sobre todo en cuanto a supervivencia, recuperación renal y complicaciones, y que hay que hacer ajustes diarios, monitorizando al paciente, monitorizando las analíticas y monitorizando también los monitores. Muchas gracias por su atención.